Ok, una vez terminado la conexión a la base de datos, vamos a proceder con primero crear un formulario. Para eso nos vamos a ir a la capa de presentación, New, JFrame 4, y vamos a llamarlo Login. Este formulario es el encargado de presentarse cuando arranque la aplicación, y lo que va a hacer es pedir un usuario y una contraseña para que la persona pueda ingresar. Entonces vamos a colocar un label acá, cierto, como título, como ingreso a la aplicación. Vale, vamos a pronto clic derecho sobre ella, vamos a ver las propiedades. Podemos colocar letra un poco más grande, por ejemplo dejar unos 18 y dejarla en bold. Un poco mejor, cierto, vamos a centrarlo un poco mejor. Y digamos que ya está listo. Vamos a llamar otro label acá donde tengamos, vamos a escribir acá el usuario. Vamos a copiar y pegar control, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar password. Ok, y lo que vamos a hacer ahí es tratar de alinearlo un poquito más acá porque lo vamos a necesitar. Vamos a buscar un test file, vamos a traerlos acá. Aquí es suficiente, vamos a agrandarlo y vamos a copiar y pegar esa información. Perfecto. Hay que hacer una serie de cambios. Vamos, por ejemplo, vamos a subirlo un poco más, a centrarlo. También vamos a centrarlo con respecto, ajá, con respecto al label, ¿cierto? Vamos a buscar un botón aquí que sea de ingresar y un botón aquí que lo vamos a cambiar después de forma que sea para salir. Vamos a comenzar a colocarle nombres. Entonces vamos a darle clic sobre él, clic derecho, cambiar nombre o valor de la variable, y como es un label, LBL como inicial, entonces título. Ok, este también es un label, clic derecho sobre él, perdón, clic derecho sobre él, cambiarle LBL, usuario, sí. Vale, es una buena práctica de programación nombrar todo de una forma estandarizada. LBL password, por ejemplo. Aquí vamos a borrar todo lo que tenga adentro del código. Este tema, mal clic. Vamos primero a cambiar el nombre. Como es un de texto, vamos a decir txt usuario. Y lo mismo acá, clic derecho, txt password. Acá vamos a quitar el texto, clic derecho, propiedades. Vamos a quitar este tipo de texto. Ok. Vamos a ver qué más podemos ver acá. Rápidamente busquemos. No, no veo por acá otra. Por ahora no. No creo que. Vamos a dejarlo así. Y hacemos lo mismo para este. Vale. Y está aquí, clic derecho, propiedades. Cambiar por esto por ingresar. Ingresar. Y acá vamos a colocar este como salir. Bien. Okay, vamos a ver esto un poquito más arriba. Esto lo vamos a cambiar ahorita. Más o menos como esto.
Ya vuelvo un momentico. Ok, cometí un error acá, me acabo de dar cuenta, y es que utilicé un cuadro de texto para las contraseñas. Vamos a eliminarlo porque no nos sirve ahí. Para eso vamos a utilizar este password field, que es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es que me oculta los caracteres cuando las personas están escribiendo. Vamos a borrar lo que tiene por defecto sin ningún texto. Ok, para que lo tengamos. Bueno, básicamente es un tema muy sencillo lo que estoy viendo acá. Esto puede mejorar mucho, ¿cierto? Pero pues por ahora digamos que lo vamos a dejar así. Ya la parte de sus mockup, ustedes deben definir iconos y cosas como esa para trabajar. Perfecto, entonces vamos a darle clic donde dice eventos, y mouse clicket es para cuando nosotros le damos clic precisamente en ese botón. Vamos a generar la propiedad para trabajar, que diría más o menos como decir txt, pero doble clic sobre él, ¿cierto? Aquí vamos a agregar nuestro código de ese formulario. Entonces observen que nosotros tenemos dos campos en los cuales el cliente va a poder llenar y tenemos que capturarlo, ¿cierto? Vamos perdón, aquí me faltó cambiar esto por txt password, ¿vale? Y uno se llama txt password y el otro se llama txt usuario. Entonces vamos otra vez acá, mm, bueno, había que ver la diferencia entre alguno de los dos. Vamos a borrar estos dos de acá. No se puede borrar. Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a panel.shot mensaje de diálogo, ¿cierto? Aquí vamos a colocar el evento que vamos a capturar, punto, pero ¿cuál es el evento? ¿Cierto? Solo vamos a imprimirlo para ver si todo está de forma correcta. Solo quiero ver si cuando le doy clic efectivamente se ejecuta esa información. Aquí lo vemos. Vamos a verificar efectivamente que yo pueda escribir acá y que aquí me lo oculte. Y si lo voy a ingresar, debe mostrarme ingresar. Ok, no hay problema, podemos trabajar ahí. Vamos a quitar esto y vamos primero que todo a declarar dos variables en las cuales vamos a capturar la información que viene desde el formulario. Entonces stream usuario igual a txt usuario punto get, ¿cierto? Vamos a obtener el texto y lo mismo hacemos con txt password.get. Ok, get así. Aquí me genera esto, no sé, vamos a revisar. Bueno, ese es el tema por el tema de la contraseña. Y vamos a comenzar a trabajar con, por así decirlo, vamos a tener que instanciar a una clase que está en la lógica que no la hemos creado para poder hacer todo el trabajo. Entonces por ahora vamos a guardar esto, nos vamos a devolver y vamos a crear una nueva clase llamada funciones persona. Por ejemplo, vamos a trabajar con personas natural, vale. Y dentro de esta clase es donde se va a hacer toda la lógica en ese caso de la tabla persona natural. Vamos a crear una variable de tipo
Primero vamos a instanciar la base de datos. Entonces vamos a crear private connection es igual, ¿cierto? Pero MySQL o link, lo que sea, es igual a que a new, segundo por, esto es connection, a ver cómo se llama, connection, es igual a connection, ¿vale? Ahí como estamos en el mismo paquete de lógica, pues no hay problema, no hay necesidad de meterla en el paquete porque ya está ahí, pero no importarla porque ya está ahí. Vamos a crear una variable privada de tipo connection, ¿cierto? Que va a ser igual a el objeto con MySQL, perdón, punto el método conectar. Eso viene de que MySQL, que está acá, es un objeto de la clase conexión, ¿cierto? Y la clase conexión, como podemos ver, tiene un método llamado conectar. Entonces, y que me retorna un tipo de dato connection. Por eso la variable debe ser tipo connection. Otra vez volvemos, llevamos acá e importamos la clase connection o interfaz collection, si es una interfaz o una clase, para que no tengamos problemas. Vamos a crear una variable para hacer las consultas SQL. Entonces vamos a crearla igual private string, cierto, y vamos a llamarlo consulta. Ok, con eso hemos creado las variables que vamos a necesitar para verificar. Por ejemplo, puedo hacer un método directamente de ahí que pueda verificar eh, si la persona está o no está en la base de datos. Es más, no debería hacerlo así, sino debería haber creado, vamos a volver a crear una nueva clase llamada login usuario, ¿vale? Y dentro de ella hacemos exactamente lo mismo. Vamos a crear variables privadas de, en este caso, tipo conexión. Vamos a llamar a MySQL otra vez, vamos a decir que es igual a new conexión. Y vamos a crear otra variable de tipo conexión, llamarla con, que va a ser igual a mysql.conectar. Eso es igual a lo que vimos ahorita. Y creamos otra variable de tipo stream, que va a ser consulta. Consulta, y va a ser, por ahora va a ser nula. Vale. Otra vez, como no tenemos que importar la clase, va a quitarnos ese error. Vamos a crear un método que se llame verificar usuario, ¿cierto? Vamos a verificar pues que el usuario efectivamente esté en la base de datos. Para eso vamos a llamar this.consulta. Perdón. Vamos a crear el método primero. Public. Ese método me va a devolver a mí un booleano. Sí, podemos decir que devuelve un booleano. Un boolean. Y se va a llamar verificar usuario. Así se va a llamar el método. Verificar usuario. Sí, es un método que va a recibir dos parámetros, el usuario y la contraseña. Entonces vamos a colocar aquí string usuario, coma, string password. Vale, vamos a tener esas dos variables que son las que vamos a comprar. Vamos bueno, vamos entonces a crear la consulta. Entonces, la consulta está acá y está vacía. Vamos a decir que en este caso this.consulta va a ser igual
Ok, select. Select, vamos a decir, podemos contarlos o no contarlos, pero podríamos decir select asterisco, vamos a hacerlo así por ahora, from persona, cuando, ¿cierto? En ese caso, vamos aquí a la base de datos, cuando, un momento, vamos a, cuando login usuario y login password pues sea lo que sea igual a lo que yo estoy enviando. Entonces, cuando login usuario sea igual, vale, a lo que yo estoy enviando, and login password sea igual a lo que otro que yo estoy enviando, vale. Esa sería la consulta como tal. Vamos, como siempre, a generar un tricache por si acaso y vamos a decir que vamos a llamar a la clase o a la interfaz prepare 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 statement, ¿cierto? Prepare statement, prepare statement que va a ser igual a, en ese caso, a con punto prepare statement y le vamos a pasar como parámetro la consulta, ¿vale? Y además de eso necesitamos, un momento por favor, bueno, aquí cometí un error. Realmente prepare statement se debe utilizar cuando estamos haciendo consultas de insert update. En este caso vamos a hacer consultas de select, entonces vamos a llamar a statement segundo por favor, creo que tengo un error acá. Ok, toca agregarla. El statement st, el nombre que le quiero dar es igual a, otra vez con punto create statement, vale, y le paso, ahora sí llamo a result set, que es el que va a recibir los datos que va a devolver, que me va a devolver la base de datos. Entonces result set rs va a ser igual a, en ese caso, st.execute query, y le paso como dato, en este caso, la consulta, ¿cierto? This.consulta, 10.consulta, perfecto. Prepare statement lo podemos quitar de acá porque realmente no lo estamos utilizando. Está utilizando result set y statement para preparar la consulta, y acá efectivamente vamos a concatenar, vamos acá, abrimos acá, vamos a concatenar usuario, vale, y acá vamos a cerrar, cerrar, más, ok. Entonces se ejecuta la consulta y lo que es la consulta se guarda en este NRS, ok. Entonces nosotros lo que deberíamos ver es qué tiene RS o con qué nos puede ayudar RS, a ver si podemos comprobar directamente si hay algún método que me diga, oiga, cuántas, vamos a revisar, get row,
revisar si de pronto hay algo importante para nosotros. Vamos a revisar, vamos a revisar, vamos a revisar por acá, por acá, por acá. Vamos a revisar. La idea es preguntar que efectivamente si esa consulta es válida, es porque el usuario y contraseña son correctos. Un momento, por favor. Ok, pensé que estaba grabando, pero me, me fui sin grabar, sin adelante sin grabar. Entonces voy a volver a retomar rápidamente esto. Cuando habíamos dejado, básicamente tenemos, o tenemos, perdón, este formulario con dos campos, txt usuario, txt power y un botón de ingresar, ¿cierto? En la lógica de ese botón tenemos dos variables, string usuario y string power, que capturan los valores que están en las cajas de texto, tanto para usuario como para password. Como puedo ver, esto es porque el password va oculto, ¿no? Creé en ese momento otra clase aquí que se llama login usuario y que hace parte del paquete de lógica y que va a utilizar la conexión y a la clase persona para verificar que el usuario persona existe acá. O sea, en persona hay unos campos, si vemos la estructura, que es login usuario, login password. Inserté datos y vamos a verlo, inserté un dato aleatorio con datos lógicamente de prueba, Carlos y Carlos password, Carlos y Carlos, y la idea es que deben conseguir estos dos datos, ¿cierto? Vamos otra vez al código y en este momento lo que hicimos fue llamar un método, crear un método llamado verificar usuario, que va a retornar un tipo booleano, o sea un true o un false, ¿cierto? Y va a recibir dos parámetros, el usuario y la contraseña. Ese por defecto arranca en false, o sea como si el usuario no estuviera logueado, y la consulta, o sea esta variable la hacemos de esta forma, es el ID persona, simplemente traje el ID de la persona, from persona cuando login usuario, concateno la variable usuario y el login password sea igual, concateno la variable password acá. Limito a 1, pues para simplemente tener lógica que solamente mínimo máximo 1 puede salir de ahí. Hago un tricache, aquí hasta acá, donde creo la interfaz también. De la interfaz creo un objeto, conexión, llamo a un método llamado createStatement, que viene de acá, ¿cierto? De la clase de conexión. Y después este statement pasa a ser el que ejecuta el query. Instanciado por acá y lo devuelve en este objeto results. Después, si hay algún dato, entonces con while digo si existe algún dato, o sea el puntero se ubica en la primera opción, si existe algún dato, pues usuario existe cambia a true, lógicamente porque fue que la consulta fue exitosa, se encontró. En caso contrario, pues sigue siendo false, ¿cierto? Y él retorna el valor o false o true dependiendo de la condición, si es correcta o cierta, incierta, perdón, correcta o incorrecta. Y en caso que generen un problema por la consulta que no existe, pues él va a imprimir el mensaje de que pasa algo aquí, que hay un problema. Si nos devolvemos al formulario, otra vez acá vamos a la lógica, vamos a ver que lo que hice yo fue crear un objeto de esa clase login usuario, ¿sí? Llamada O, objeto usuario, simplemente igual a new login usuario, y después, como devuelve un true o un false, lo que hice es meterlo dentro de un if y decir sí, O.verificar usuario, ¿cierto? Y le paso los parámetros que me captura quién, me capturo de estos dos campos, se los voy a pasar a él. Aquí está, uno y otro. Entonces, eso va hasta allá, eso me va a volver un true o false. En caso de que sea así, pues lógicamente voy a imprimir un mensaje que viene a esta aplicación. En caso de que no, voy a decir usuario y password incorrecto. Vamos a ejecutar. Bueno, una cosita, en todo programa, normalmente el programa debe arrancar por el login. En no sean orden de ideas, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a parar en ejemplo UCC, vamos a darle en propiedades, vamos a darle run. Y aquí en main class vamos a decir que la clase principal va a ser presentación. Eso para que siempre arranquen por esta clase, porque lógicamente él debe arrancar por el login. Vamos a darle un project y vamos a verificar que efectivamente vamos a generar datos incorrectos
me debe decir usuario y contraseña incorrectos, usuario y password incorrecto. Pero si escribo usuarios correctos, por ejemplo Carlos, que son los usuarios que existe, bienvenido a nuestra aplicación. Y pues ya solo queda mandar a llamar al formulario del home y comenzar a trabajar. Listo, por ahora quedamos hasta acá, ya que se hizo bastante largo este código. Entonces vamos a revisar lo que hemos hecho hasta ahora. Creamos los datos, perdón, el paquete de datos. Creamos una estructura de 3 capas: datos, lógica y presentación. En los datos tenemos mapeado las tablas, en la lógica la conexión a la base de datos y la función, en este caso una login usuario, F persona natural, y en la presentación tenemos los formularios. Vale, como podemos ver, ya va tomando cabeza, tomó cabeza ya la aplicación y está trabajando de una forma correcta y ordenada. Entonces, bueno, dejamos el video hasta acá. Gracias.